especial periodístico que describe la dolorosa realidad de los niños que quedan en condición de orfandad en Bogotá a causa de feminicidios. Qué difícil, Inés María. Pues las cifras son verdaderamente alarmantes. Miren ustedes, solamente este año hemos conocido 6 feminicidios. El año pasado fueron 10. Y lo más grave, hay al menos 655 mujeres en riesgo. Más de la mitad de las víctimas de este delito tenían hijos. ¿Cuál es la ruta de atención para estos menores? ¿Quién vela por ellos? Nos lo cuenta Jason Vera en el siguiente informe. Amaban a su papá, adoraban a su mamá. Ahora es levantarse uno y decirle como que hacemos, Santi, tu mamá no va a estar, ¿por qué? ¿Cómo? Le decimos. Duro ver huérfanos, niños, todo eso es terrible. Son algunos de los dolorosos relatos que dejó Mayo. Los feminicidios de Natalia Maya en Suba y Stephanie Barranco en el Centro Comercial Santa Fe a manos de sus exparejas sentimentales nuevamente encienden las alarmas y llevan a pensar sobre qué está pasando con la atención a mujeres en riesgo de violencia en el país. A las mujeres no nos tienen que matar por el hecho de ser mujeres, ni si activamos una ruta, ni si nos salimos, ni si no. Cada una decide, digamos, cómo le da curso a eso. Por supuesto, nosotras queremos incentivar la prevención, el acompañamiento y, por supuesto, la denuncia. Sin embargo, durante el año ya van 6 feminicidios en Bogotá. En el mismo periodo para el 2023 iban 10 y a hoy hay una alarmante cifra de mujeres en riesgo de feminicidio. ¿Qué encontramos en este momento en Bogotá? Hay 655 mujeres en riesgo de feminicidio según Medicina Legal. Cito Medicina Legal porque es el instrumento más robusto de medición de riesgo de las mujeres que tenemos. Las 2 últimas víctimas en la capital eran madres, de pequeños entre los 3 y 9 años, víctimas directas de una violencia desenfrenada que no tuvo límites y que incluso en ambos casos el victimario y padre de los menores terminó por suicidarse o intentó hacerlo. Los casos de violencia entre padres repercuten también en los hijos, como los casos de los feminicidios. Las estadísticas del año pasado demuestran que hubo alrededor de 2 feminicidios al día en Colombia y el análisis detallado de estas cifras también indica que más o menos la mitad de los casos eran madres que tenían hijos. Es decir, más o menos 365 hogares con hijos que quedaron huérfanos de madre y en muchos casos también huérfanos de madre y padre. ¿Qué pasa entonces con estos menores? Es una historia de vida muy difícil para un niño y es el ejemplo que yo les pongo a los papás cuando de pronto puede que sea de labios para afuera y no de corazón que lo digan, ¿cierto? Que la voy a matar. Le digo, señor, bueno, en el peor de los casos, en el peor escenario, si usted hiciera lo que usted de pronto piensa, ¿cuál es la historia de vida que quiere dejarle a su hijo? En Colombia nosotros estimamos que hay más de 1 millón de niños y niñas huérfanos en sentido amplio. Niños que no tienen a sus padres o que no viven con sus padres. Y esta cifra uno no se lo imagina. De hecho, hay algo muy particular. La palabra huérfano no tiene un antónimo. No hay una palabra que diga lo contrario. Normalizamos el hecho de que toda persona crezca y viva con sus padres. Para estos menores hay una ruta estatal que intenta restablecer sus derechos, analizando entornos con familias de segundo grado o en familias sustitutas, fundaciones bajo protección, pero sin duda es una vida que no eligieron, sino que la violencia les dejó. Muchos de estos chicos ingresan al sistema de protección, su vida cambia radicalmente en ese momento, porque por más de que el sistema de protección a través de instituciones como aldeas infantiles busque proveer las mejores posibilidades para que tengan un crecimiento sano y efectivo, pues la esencia del amor que tiene un niño hacia su padre, hacia su madre, ya está cortado, y el trauma que puede tener un niño al crecer desprovisto de estas figuras, en muchos casos, crece, es inevitable. Entonces, ¿qué más se necesita para que la prevención sea efectiva, la protección estatal se cumpla y la justicia no falle? Cuando un hombre empuja a una mujer, muchas veces dice, no, eso es hoy, pero mañana no. O cuando le dice, si usted hace tal cosa, yo no le doy plata, dice, ¿eso es violencia económica o no es violencia económica? Muchas veces no se reconocen esos patrones violentos. Y yo creo que hoy tenemos que hablar de eso de frente, poner estos temas sobre la mesa. Y cada día espero que la sociedad sea más intolerante a las violencias. Hemos fallado como sociedad porque es un compromiso de todos y de todas que las mujeres no suframos violencia, ¿no? Quizás sí sé de eso que está pasando al lado y oigo gritos y oigo, bueno, yo también tengo como ese compromiso de poder activar las líneas para que lleguen a manejar las emergencias. Me duele. Yo siempre mi lema ha sido, amo la violencia, no ejercerla,
sino atenderla, porque creo que desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi formación, puedo aportar algo en esos seres humanos que vienen buscando un alivio. El camino es largo, pero el compromiso es de todos, como sociedad, como hijos, como padres, como esposos. Fueron los mismos hijos de Eddie Mariel Barragán los que denunciaron a su papá tras asesinar a su mamá. Luis Carlos Barragán ya fue condenado a 42 años de prisión. Pese a que la policía lo capturó durante el proceso, quedó libre por vencimiento de términos. Hoy está prófugo. Sus hijos piden justicia. Mi hermano me llama y me dice, Brian, mi papá apuñaló a mi mamá. Yo la verdad quedo en shock, yo llamé a una ambulancia, él llamó a una ambulancia, pero yo pensaba que era superficial, yo no pensaba esa tragedia. Eddie Mariel Barragán tenía 49 años, fue asesinada a manos de su ex esposo y padre de sus hijos, Luis Carlos Barragán Roballo. La mató en presencia de 2 de sus 3 hijos, uno de ellos en condición de discapacidad. Esta tragedia para la familia ocurrió en agosto de 2021 en la casa donde vivían en Bogotá. Llevaban 30 años juntos, se habían separado pero seguían viviendo en la misma casa. El salvaje ataque ocurrió cuando Eddie Mariel preparaba el desayuno. Mi hermano escuchó un grito. Cuando él escuchó ese grito, mi papá había abrazado a mi mamá y la había apuñalado en la parte del pecho. Sus hijos reconocen que durante años su mamá soportó permanentes agresiones. Y ahí pues se la trataba feo, decía que se fuera, que no servía para nada. Barragán Roballo fue capturado horas después de la tragedia. La búsqueda de información, logrando capturar a la persona que cometió este feminicidio. Su hijo menor y principal testigo de los hechos fue quien llamó a las autoridades. Mi papá le decía, hijo, no me vaya a entregar a la policía, no me entregue. Él trata como de irse, pero mi hermano no lo deja, él lo somete. Él lo somete y ya pues llegó a la policía se lo llevó y la ambulancia nunca llega. El proceso judicial de Luis Carlos Barragán empezó. Debía responder por el delito de feminicidio agravado. Lo más triste es que pese a las pruebas y pese a que sus propios hijos presenciaron el hecho y hablaron con las autoridades, meses después de la captura, un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos. Se le vencieron los términos. Las hermanas le consiguieron una abogada. La abogada siempre aplazaba las audiencias y las aplazaba, que no podía presentarse, que tenía otra audiencia, que estaba bueno. El día que él quedó libre, el fiscal le decía al juez, ¿cómo lo va a dejar libre si mira el sufrimiento de ellos? O sea, él les quitó a la mamá, ¿por qué lo va a dejar libre? Y el juez lo dejó libre. Era su papá, pero querían justicia. Su familia, sin muchos recursos, luchó incansablemente durante más de 2 años porque llegara, y hace 3 meses se conoció su condena. Declarar penalmente responsable al señor Luis Carlos Barragán Roballo en calidad de autor del delito de feminicidio agravado. Condenar a la pena de 510 meses de prisión. 42 años y medio de prisión. Y aunque en la misma sentencia el juzgado libró una orden de captura, el asesino de Eddie Mariel sigue libre. Lo que yo esperaba de la justicia no se ha dado. Él no ha pagado en una cárcel, él sigue libre. Tristemente, los únicos que han pagado por el brutal crimen son sus hijos. Digamos, los 2 menores, que son como los más afectados, o los 2, la niña y el menor, como que tengan que vivir el resto de su vida como con eso, que ellos fueron los que presenciaron eso y siempre van a cargar con eso, y que no tengan, digamos, la chica que ella dependía mucho de su mamá, que no tenga pues el apoyo de su mamá. Hoy siguen esperando justicia. Yo quería increparlo, yo quería decirle qué hizo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué quitar una luz? ¿Por qué quitar a mi mamá?
justicia, especialmente, dicen, por la memoria de su mamá. El doloroso relato de los familiares de Leili Ramírez, asesinada por su pareja en agosto del 2022. Pues mira, han sido años muy difíciles, llenos de rabia, de dolor y de angustia. Les vamos a contar ahora la historia de un hombre que cumple pena en prisión. Y ojo a estas cifras. En Colombia, en lo corrido de ese año, se han registrado 62 feminicidios. Mi sobrino me llamó para decirme, lo único que le entendí fue, me la mataron. Tía, me mataron a mi mamá. Quien habla es la hermana de Leili, de Yanira Ramírez Riera, de 45 años, que en el 4 de agosto del 2022 fue vilmente asesinada por un hombre con quien sostuvo una relación por varios meses. Tuvo 3 heridas. Tres. Una fue en la yugular, que era la mortal. Leili tenía 3 hijos, era migrante venezolana y había llegado a Bogotá en busca de oportunidades. Encontró la muerte en un pagadiario del barrio Santa Fe, en un hombre quien dijo protegerla, pero terminó por asesinarla. 2 años después, el feminicida paga condena en prisión, pero las víctimas siguen padeciendo el inmenso dolor, entre ellas la hija menor de Leili, que ahora vive con su tía. Ella era la bebé, como le decía mi hermana, ella era la bebé, y de la que sus hermanos siempre estaban ahí al pendiente. Ahora no, ahora ella pasó a ser la hermana mayor de 2 chicos, uno de 11 años y uno de 8 años, que son mis hijos. Pasó a ser la tía. Esta pequeña perdió a su papá cuando tenía 1 año, murió en un accidente en Venezuela. 10 años después, otra tragedia tocó su puerta y ha llenado su vida de temor. No me gusta que vea noticias, elimine el televisor de la casa, pero igual sigue buscando las noticias en las redes. ¿Qué busca? Feminicidio. O cuando escucha que alguien dice, ay, mataron a una mujer. Ella pregunta, ¿y dejó hijos? Sin duda, una familia llena de quebrantos que se reflejan en pensamientos y palabras de los más pequeños. Esto dijo uno de los hijos de la hermana de Leili. Y me dijo, mami, tú sales a las 4 de la mañana. Y a mí me da miedo porque tú eres mujer. Allá en Bogotá matan muchas mujeres. Que te lo diga un niño de 11 años. Es la pregunta que día a día nos debemos hacer como integrantes de esta sociedad. Desde el Consejo de Bogotá responden. Dejar de naturalizar desde muy niños incluso como aquellas formas de violencia en contra de las mujeres, desde el mismo chiste hasta, digamos, la necesidad de que las mujeres aprenden a partir de los golpes o de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal. Aquí en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer vamos a hacer una sesión extraordinaria el próximo martes 18. Por ahora esta mujer debe seguir adelante. Tiene a cargo a sus hijos y a los hijos de su hermana. Lucha como líder por una equidad de género, por defender los derechos de las mujeres, por caminar de manera libre y tranquila sin esconderse, y desde la posición de víctima directa trabaja por evitar que en otra familia se refleje su tragedia.